Buenas tardes a todas y a todos. En nombre de la Gran Logia Femenina de Chile y de su Departamento de Género, les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Desafíos de Género en Nuevos Contextos. Actividad organizada en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Saludamos con especial afecto a quienes nos acompañan de manera presencial y también a quienes se han conectado a través de nuestra transmisión en vivo por YouTube. Su presencia en este espacio físico y en el espacio virtual da sentido y profundidad a este encuentro. Como institución femenina, laica y comprometida con la libertad de conciencia y la construcción de una sociedad más justa, creemos firmemente que el diálogo informado y respetuoso es una herramienta de transformación. Este conversatorio es precisamente una invitación a pensar juntas y juntos los cambios culturales, políticos y sociales que atraviesan nuestros tiempos. Sin más que decir, algunas consideraciones. Quienes deseen realizar preguntas podrán escribirlas en un papel que están entregando a algunas queridas hermanas del Departamento de Género. Hay que dejarlo de manera clara, y ellas después las vamos a recoger y la va a hacer la querida hermana moderadora, va a hacer las consultas. Por otro lado, quienes nos acompañan por la transmisión por streaming, también pueden usar el chat, las cuales también esas preguntas van a ser consideradas. A continuación, nos dirigirá unas palabras de bienvenida la gran maestra de la Gran Logia Femenina de Chile, querida hermana Andrea Villalobos Silva. Un aplauso para ella. Voy a tratar de ser lo más breve porque vinimos a otra cosa. Queridas expositoras, estimadas expositoras, queridas hermanas, queridos hermanos, muy buenas tardes a todas y a todos, especialmente a las que están por streaming de Arica, Punta Arenas. Y también entiendo que hay algunas hermanas de Colombia y otras de Lima. Les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Mujer y Desafíos del siglo XXI. Un espacio que hemos querido abrir para reflexionar y cuestionarnos sobre el momento histórico que vivimos al propósito del Día Internacional de las Mujeres. Hablar de nuestros desafíos en el siglo XXI implica reconocer avances significativos en derechos, participación y liderazgo, pero también asumir que persisten brechas estructurales, resistencias culturales, desigualdades de poder y nuevas tensiones que atraviesan ámbitos diversos como la política, la justicia, los medios de comunicación, la tecnología y la vida cotidiana al interior de los hogares, principalmente en lo que dice relación con las tareas domésticas, el cuidado de los integrantes de la familia nuclear y extendida, la distribución del dinero y muchas veces la existencia de violencia física o psicológica. Como institución de mujeres laicas, librepensadores y profundamente humanistas, que aspiran al crecimiento espiritual de todas y de todos, esta desigualdad de la que hablamos nos duele, porque corroe la esencia de nuestros principios. Y sin duda es motivo de reflexión en este inicio de año masónico y en esta conmemoración de este Día Internacional. Hoy nos honran con su presencia dos destacadas mujeres de la vida nacional, cuyas trayectorias representan miradas complementarias y profundamente necesarias para esta conversación. Daniela Marci Muñoz, presidenta del Tribunal Constitucional, quien desde el ámbito jurídico e institucional contribuye a la reflexión sobre los derechos fundamentales y la democracia y el rol de las instituciones en la construcción de igualdad. Alejandra Matus, periodista, escritora, académica y dramaturga, cuya trayectoria se ha caracterizado por una mirada crítica y comprometida con la transparencia, la libertad de expresión y el análisis del quehacer de los poderes públicos. Este encuentro no busca ofrecer respuestas únicas, sino abrir preguntas relevantes. Queremos que sea un espacio de diálogo abierto, respetuoso y participativo.
Las invitamos a escuchar con atención, a reflexionar y posteriormente a sumarse con sus preguntas y comentarios. En nombre del Consejo de la Gran Logia Femenina de Chile que presido, agradezco profundamente a nuestras invitadas por aceptar esta conversación y a ustedes por estar aquí presencialmente y a la distancia en todo el territorio nacional, además de nuestras hermanas de Perú y de Colombia, siendo parte activa de este debate que es sin duda un tema central de nuestro tiempo. Agradezco al Departamento de Género de la Gran Logia Femenina de Chile por organizar este encuentro, en particular a su directora, querida hermana Raquel Neira. Te dejo, querida hermana Raquel. ¿Aló? ¿Aló? Perfecto. Bien, yo también voy a saludar por mi parte y perdón que se repita el saludo, pero es importante hacerlo. Saludamos a nuestras invitadas, Alejandra, Daniela, y a todas las amigas y amigos que nos acompañan presencial y virtualmente. Agradezco también muy especialmente a todas las representantes del Departamento de Género que han hecho posible este conversatorio. Quiero decirles que a través de este espacio de conversación se busca reflexionar críticamente sobre la realidad actual desde una mirada jurídica, periodística y humanista, integrando los valores masónicos de libertad, igualdad y fraternidad. Además, esperamos analizar las tensiones actuales relacionadas con la polarización en que nos encontramos, los retrocesos en derechos y la incidencia de la cultura digital, entre otras. También nos interesa analizar cómo los medios construyen o distorsionan las discusiones de género. Desde la tradición humanista de nuestra orden, nos interesa reflexionar acerca de la importancia de la igualdad entre hombres y mujeres, no solo como un derecho, sino como un principio ético, junto al reconocimiento y respeto a la diversidad de identidades existentes. Conversaremos sobre los desafíos que enfrentamos donde el poder se vuelve más difuso, donde la violencia se disfraza de normalidad y donde la palabra sigue siendo una herramienta de conciencia y transformación. Nuestro actuar como masonas que trabajan por la igualdad se caracteriza por la inclusión y la eliminación de todo tipo de discriminaciones sociales, políticas, culturales. Aquí cabemos todas. Este es un espacio que busca la fraternidad y sororidad, y en esa línea la ayuda mutua y la valoración por lo colectivo. Desde la tradición masónica sabemos que la construcción de una sociedad más justa no es un acto espontáneo, sino una obra paciente y permanente, así como la piedra bruta. Bueno, a cualquiera le pasa cosas que ocurren como mamá. Así como la piedra bruta requiere trabajo constante para revelar su forma, también nuestras estructuras sociales necesitan de reflexión crítica, valentía ética y voluntad de transformación. Es ese precisamente nuestro trabajo masónico, pulir la realidad para que asome la justicia. Este conversatorio no busca imponer certezas, sino abrir preguntas. No pretende clausurar el debate, sino elevarlo. Que este espacio sea entonces un taller de pensamiento y conciencia, que la palabra circule con respeto y que la luz del discernimiento nos permita distinguir en medio del ruido de la época aquello que verdaderamente dignifique a la persona humana. Con ese espíritu damos inicio a desafíos de género en nuevos contextos.
Para continuar, presento a nuestras panelistas, quienes desde sus respectivas trayectorias aportan la lucidez necesaria para este análisis. Daniela Marci Muñoz, en el 2022, fue nombrada por el presidente Gabriel Boric como ministra del Tribunal Constitucional, organismo en el cual fue elegida presidenta en el 2024. Organismo independiente en que una de sus misiones es ser garante de derechos. Simultáneamente se desempeña como docente en su alma mater, Universidad de Valparaíso. Realizó un magíster en Derecho Laboral en la Universidad de Bolonia y un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde el 2009 ha ejercido como académica de Derecho Laboral en varias universidades, entre ellas su alma mater, la Universidad de Valparaíso. Ella nos aportará la visión técnica y la responsabilidad de resguardar los derechos fundamentales desde la magistratura. Bienvenida. Alejandra Matus Acuña, periodista de investigación, exacadémica, jubilada y dramaturga. Ejerció como periodista en diferentes diarios y mientras trabajaba en el diario La Época, cubrió noticias del ámbito judicial, etapa que inspiró la investigación que más tarde publicaría llamada El Libro Negro de la Justicia Chilena, texto que fue confiscado el día posterior a su lanzamiento debido a una acusación del ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, por violación a la Ley de Seguridad del Estado, lo que la llevó a ser una asilada política en Estados Unidos, hasta que el gobierno de Ricardo Lagos modificó la ley y se levantó la prohibición, lo cual le permitió regresar a Chile en el 2001. En el 2011 obtuvo la prestigiosa beca Nieman para periodistas en Harvard y luego estudió un máster en Administración Pública en la misma universidad. En el 2019 regresó a Estados Unidos para estudiar en la Universidad de Nueva York un máster en Bellas Artes en Escritura Creativa. En cuanto a las distinciones, muchísimas. En el 96 es galardonada por unanimidad del jurado en los premios Ortega y Gasset junto a Francisca Artaza, ambos del diario La Nación, por el trabajo de investigación titulado Crimen en Washington, D.C., sobre el asesinato del exministro chileno Orlando Letelier y la implicación de la DINA. El año 2000 recibe el premio Hellman Hammett Grants, otorgado por Human Rights Watch, en reconocimiento al coraje de escritores alrededor del mundo que han sido objeto de persecución política. También en el mismo año es destacada con el premio Basil Stutz Freedom to Write por la libertad de prensa y es reconocida como una escritora que ha luchado contra la opresión para hacer que su voz sea escuchada. En el 2021 recibe el premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado. En su camino de escritora e investigadora escribe el 2013 La Señora, su primera novela, y el 2015 Doña Lucía, la biografía no autorizada de Lucía Iriar de Pinochet. Como dramaturga, en el 2023 instala su primera obra de teatro a cargo de la compañía Los Contadores Auditores, El asilo contra la opresión. Y hasta la fecha, cada vez que está en cartelera, la sala está a tablero vuelto. Actualmente conduce los programas de análisis políticos 32 minutos con el sociólogo Darío Quiroga y Descabelladas con la periodista Mirna Schindler y Yasna Levin. Su trayectoria se ha centrado en develar las estructuras de poder y defender la libertad de expresión como un pilar democrático. Bienvenidas ambas a este conversatorio. Bien, procedemos. Para abrir esta conversación nos detenemos en una paradoja. Mientras celebramos nuestros marcos legales y mayor visibilidad, parece emerger una resistencia que busca devolver al ámbito privado lo que ya habíamos llevado al espacio público. Estamos con dos observadoras privilegiadas de este fenómeno. Una desde la máxima magistratura constitucional y otra desde el periodismo crítico.
La pregunta: ¿qué derechos o libertades que considerábamos consolidados están hoy en riesgo? ¿Estamos ante retrocesos reales o reacciones frente a nuestros propios avances? Tienen la palabra. Ustedes decidan. Daniela. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un honor estar en este panel. Yo quiero agregar al currículum de Alejandra que ella canta, porque yo la conozco, pero en vivo la había visto cantando en La Piedra Feliz, con Mauricio Rodríguez. Además, cantante. Canta muy bien. Gracias, gracias. Yo, con respecto a la pregunta, no estoy convencida de tomar la afirmación de que está todo en riesgo. A mí me parece que, o sea, está todo en riesgo porque el mundo está como está y hay cosas que uno puede suponer, pero sinceramente no hay claridad de exactamente qué es lo que va a pasar más allá de una restauración conservadora que se está dando en gran parte del planeta, y más si hablamos de Europa y de Latinoamérica y de Estados Unidos, porque el resto del mundo siempre ha sido más o menos conservador y alejado de los derechos de las mujeres. Pero voy a hacer otra cosa, digamos, plantear hace 10 años, para hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional, la píldora del día después. Si uno lee esa sentencia, que se presenta por requerimiento parlamentario, ustedes pueden revisar qué grupo lo presentó, etc. En esa sentencia no se dice en ningún momento la palabra mujer. Es una larguísima especulación científica de si la píldora afecta la anidación, y como que ese era el centro, y logran salvar esto que uno lo daría por descontado. Ya sabemos que nada se puede dar por descontado, pero yo espero que si tuviéramos una discusión de ese tipo, ni quienes plantean el requerimiento, ni el tribunal podrían dejar de analizarlo desde el punto de vista de las mujeres. Y me parece que hay que tratar de mantener ese espíritu, porque si uno siente que está todo en peligro y que hay que elegir cuáles son las grandes batallas, yo espero que defendamos lo que se ha ganado, que sobre todo es cultural. Yo creo que fíjense que hay un dato interesante en el mundo universitario. Bueno, y también creo que los datos de las elecciones demuestran que las mujeres tenemos un voto que antes se decía que era súper conservador, y ese era el problema del voto de las mujeres, y que ahora las mujeres analizamos qué nos ofrecen los candidatos y candidatas, y si representa o no una amenaza a los derechos que ya damos por propios. Y prefiero esperar y ver qué es lo que además Chile cambia de estado de ánimo radicalmente, entonces de no sentirse tan amenazado, y pensar que estamos en una sociedad en que todavía podemos reclamar y que podemos protestar, y ser con igualdad de derechos en esta sociedad. A la voz pesimista. No, yo creo que más allá del gobierno, que a mí me parece más un síntoma que el problema de fondo, hay en el mundo como cierta cristalización del miedo a los derechos de las mujeres. Hoy día se informó de la encuesta Ipsos, sobre una encuesta mundial a hombres de todo tipo, pero donde resalta que los jóvenes, hoy día, los jóvenes tienen posturas más conservadoras respecto a los derechos de las mujeres de los que tenían los hombres de nuestras generaciones, los hombres jóvenes, exactamente. En cambio, las mujeres, tal como señalas tú, las mujeres vienen con una mentalidad ya afirmada en derechos. Las mujeres jóvenes saben cuáles son sus derechos y están en disposición de reclamar su espacio y su derecho a la igualdad con los hombres, no digamos tampoco del feminismo radical, ni mucho menos, sino que derecho a la igualdad. Pero los hombres tienen miedo, y sobre todo los hombres jóvenes tienen miedo de la pérdida, o no han hecho el duelo, o no entienden cómo
vivir en un mundo de igualdad. Y yo creo que ese es un riesgo, porque cuando el hombre tiene miedo, se pone violento. Y yo creo que existe en el feminismo la discusión de si las mujeres tenemos que educar además a los hombres en que, digamos, o si ellos tienen que aprender por su cuenta. No sé cuál es la solución, pero yo sí creo que no podemos, que los derechos están en riesgo si la futura generación, si nuestros hijos o nietos creen que las mujeres tienen que obedecerle a los hombres, por ejemplo, que es una de las cosas que creen. Yo veo a mi hijo que tiene 10 años en YouTube, en cualquier red social, bombardeado de mensajes misóginos. No me preocupa tanto la violencia, porque, digamos, Bugs Bunny era igual de violento que los que ahora siempre sacan la escopeta por cualquier cosa. Pero la misoginia, los youtubers que hablan y lo expresan así, contra las mujeres con derecho, que los niños con derecho, todo con derecho se habla de una manera despectiva, y como comunicóloga o como ante el retroceso además del debate público, el retroceso de los medios de comunicación, a mí me parece que ese es un germen de riesgo, y yo lo veo como el riesgo de violencia. Hay mucha rabia contra los derechos de las mujeres, no sé por qué, pero ahí están los datos, están las encuestas, están también las encuestas que se han hecho sobre jóvenes que no se atreven, no saben cómo hablarle a las mujeres. Hay algo está pasando ahí que me parece necesario observar, porque creo que eso sí nos puede poner en riesgo a nosotras y a las niñas que vienen. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Daniela. Siguiendo en esa misma línea de análisis, la igualdad de género no es un complemento de la democracia, sino su condición de posibilidad. Significa que para que un sistema pueda llamarse democracia, es obligatorio que más de la mitad de ese pueblo, es decir, las mujeres, participen en igualdad de condiciones. Si las mujeres estamos excluidas, violentadas o subrepresentadas, el sistema dejaría de ser democrático por definición. Sin embargo, en escenario de polarización y crisis, los derechos de las mujeres suelen ser tratados como monedas de cambio o temas de segunda categoría. Para profundizar en esta tensión entre lo pactado y lo irrenunciable, quisiera plantearles estas preguntas. Hay mínimos civilizatorios, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de esas palabras. E institucionalidad frente a las actuales derivas autoritarias. ¿Cuáles son los mínimos que no debemos negociar para ambas? Y para Daniela, ¿cómo opera hoy la perspectiva de género en el Tribunal Constitucional como herramienta de igualdad y protección ciudadana? Ya parto yo. A ver, yo creo que el sistema democrático, aunque a veces tenemos la ilusión de que tener la razón es suficiente, o sea, creo que desde el punto de vista intelectual y del debate es obvio, y me parece que hoy día no se puede argumentar ni científicamente, ni social, ni política, ni económicamente que la mujer es inferior al hombre, o que la mujer tiene, por nacer mujer, tiene menos derechos que los hombres. Sin embargo, los tiene. Sin embargo, tiene menos derechos que los hombres. Y ese proceso de cambio en el que hemos avanzado mucho, y Chile, a mí me parece que también Chile es un lugar donde las mujeres son muy poderosas y han dado grandes batallas y han logrado conquistar mucho terreno. Estamos todavía lejos de sentirnos de que tenemos igualdad de derechos, de que se ha hecho un cálculo de que las mujeres tienen 60% de los derechos que tiene un hombre por el solo hecho de nacer hombre. Pero, chuta, se me olvidó la pregunta. Te la repito. Los mínimos, allá. Sí. Los mínimos civilizatorios me parece que más allá de la convicción y del hecho y de la evidencia, no dependen del argumento, dependen de la masa crítica, de la conciencia social que exista respecto de ellos. Entonces, no se puede decir, bueno, nuestro mínimo civilizatorio es
que el 50% del Congreso sean mujeres, por ejemplo, y hacer leyes para eso. Si no hay fuerza política para imponerlo, porque ahí ya no se deja de ser un tema de argumento y pasa a ser un tema de fuerza política. Y yo creo que ese es el desafío real, cómo convertir el argumento en fuerza política. Hemos tenido momentos de mucho avance y creo que las marchas feministas del 2008 fueron, 2018, perdón, y 2019 fueron un ejemplo, pero eso también desata las fuerzas contrarias y creo que en esa disputa política no basta tener la razón, no basta tener los argumentos, no basta sacar las cifras, hay que hacer conciencia. ¿Y cómo se hace conciencia? Con educación y trabajo político y con los medios de comunicación. 3 herramientas que hoy día están en disputa política. O sea, la mayor disputa política cuando se habla de la batalla cultural está en esos 3 ámbitos. Y yo creo que las mujeres tenemos que dar esa disputa política en los 3 ámbitos, porque de lo contrario no, vamos a convertirnos en una minoría, tal vez que puede dar una discusión y establecer un argumento sensato de que la mujer es igual al hombre, pero no se va a convertir en realidad a menos que demos esas batallas. Muchas gracias. Te repito la pregunta. Creo que la recuerdo. Ya. Que Los mínimos los mínimos. civilizatorios y lo otro para ti específicamente, ¿cómo opera hoy la perspectiva de género en el Tribunal Constitucional como herramienta de igualdad y protección ciudadana? Más que los mínimos civilizatorios, me interesa la idea de que haya algo innegociable, y lo innegociable para mí es la igualdad, el que la mujer tenga todas las herramientas jurídicas y sociales y en todos los ámbitos para poder, una cosa que es muy masónica, ser arquitecta de su destino. Y eso es innegociable, me parece que es innegociable en lo pequeño y en lo más sustantivo, en lo simbólico, en problemas de igualdad material que a veces quedan un poco rezagados o dejados, quizás hemos vivido un periodo más simbólico y performático que es relevante, pero tenemos que, por otro lado, desde el punto de vista de la legislación, hacer una recapitulación. Me parece que en esa parte es importante la investigación y decir, bueno, esto se hizo bien, esto en realidad no ha tenido ningún rendimiento jurídico. Eso pasa mucho, hay muchas normas que por distintas razones, que también hay que estudiarlas, no producen los efectos que se esperaban. A lo mejor una política que ha sido muy efectiva y que le ha cambiado la vida a las mujeres, la reforma al cobro de las pensiones de alimentos, muy decidida, con instrumentos, bien entendida por los tribunales, bueno, le cambia la vida a la gente y ahí los feminismos empiezan a ser más apreciados porque en el fondo resuenan en la vida de las personas. En cambio, hay mucha legislación que tiene nombres muy rimbombantes y que en definitiva nunca hay un juicio que se resuelva por esas normas, nadie tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, o técnicamente la norma no es tan buena, y eso es un problema porque ahí la gente dice, esto no importa nada, o sea, estas son las típicas normas con declaraciones y que no llevan a nada. Y ahí yo creo que hay una tarea por hacer, porque ya del 2018 hasta la fecha, por ejemplo, las políticas en las universidades que fueron también muy potentes y que intervinieron las relaciones, o sea, hubo un cambio importante y del rol que tenía que tener la propia institución. Nosotras estudiamos en una época en que uno no se habría imaginado que la universidad iba a tener que tomar un rol en la mediación de las relaciones de mayores de 18 años, y eso cambió en 2018 y yo creo que hay que evaluarlo, ver que nos digan qué impacto ha tenido en lo positivo y en lo negativo. Esas son, me parece que hay uno tiene que revisar bien qué es lo que se ha hecho, el camino que se han dado. Y en el tribunal
El tribunal, bueno, en diciembre, tuvimos un encuentro con la Corte Suprema, que ellos tienen un camino también mucho más largo con la Secretaría Técnica, que una institucionalidad que se ha sostenido y que tiene un tiempo recorrido. Hicimos una especie de seminario en que ambos tribunales analizábamos nuestras sentencias con perspectiva de género. Y el tribunal tenía cosas que mostrar en distintos ámbitos, y no solo en los años más recientes, sino que está la sentencia Rapa Nui, que elimina esta atenuante que existía en casos de violencia sexual para hombres originarios de la isla, y que es una sentencia muy interesante por distintas razones, pero actualmente pudimos mostrar un conjunto de sentencias que habían aplicado perspectiva de género, y las sometimos a debate, porque a uno le pueden gustar más si las redactó uno, las encuentra fantásticas, pero es importante discutirlas y seguir profundizando para poder sostenernos sostenernos obviamente, porque el contexto, sí, ahí está un poco la adversidad, sí es cierto que hay señales pero uno, o sea, yo creo que se sostiene un poco también en la investigación es muy importante. También vivimos tiempos muy livianos en el discurso. Cualquier respuesta que se tome más de no sé qué cuántos caracteres o 20 segundos, como que nadie la puede resistir. A mí me parece que por eso espacios como este son súper importantes. O sea, mujeres que se convocan semanalmente a discutir sus propios trabajos, genera cambios en el espacio que uno tiene para esas peleas. Muchas gracias por esa reflexión tan importante. ¿No es cierto? Nos quedamos con que lo no negociable es la búsqueda de la igualdad, de decidir sobre nosotras, nuestros cuerpos, nuestro destino. Y interesante esto que tú nos cuentas, que las sentencias tienen perspectiva de género, porque, bueno, la mirada es distinta, ¿ah? Y eso beneficia a las mujeres directamente. Bien, Daniela y Alejandra, hemos analizado la fragilidad de nuestros marcos democráticos, pero esa fragilidad tiene un rostro y un nombre, dando un paso desde lo institucional hacia lo vivencial. Me gustaría que habláramos del precio real que pagan las mujeres que deciden no guardar silencio como ustedes. Decir la verdad y ocupar espacios de decisión nunca ha sido gratuito para las mujeres, pero las formas del castigo o sanción han cambiado. Alejandra, tú conociste la cara más rígida del poder estatal cuando la Ley de Seguridad del Estado se usó para confiscar tu trabajo y forzarte al exilio. Hoy, sin embargo, enfrentamos un fenómeno distinto, el asedio digital y la exposición constante, que ya no busca silenciar mediante un decreto judicial, sino mediante la demolición de la reputación y la salud mental en la plaza pública de las redes sociales. No es solo un ataque individual, parece ser una herramienta de disciplinamiento social. Cuando una mujer en la alta magistratura o en el periodismo de investigación es atacada, el mensaje es para todas las que vienen detrás. Este es el costo de incomodar. Por ello, es vital entender la naturaleza de esa factura que se les cobra a las mujeres por su palabra. El precio del liderazgo, ¿no es cierto?, decir la verdad. Alejandra, desde tu vivencia con la censura estatal versus el acoso digital actual, y Daniela, desde la presión que recibe la justicia ante casos de alta connotación, ¿qué es lo que realmente se está intentando castigar hoy cuando se ataca a una mujer que ejerce su voz con autoridad? Bueno, yo creo que este es un ámbito donde las cosas no han cambiado mucho o han cambiado casi nada, y voy a hablar desde el ámbito del periodismo.
Primero que nada, yo creo que hay que dejar de romantizar la democracia como que si la democracia siempre ha sido igual. De hecho, la democracia era una democracia de hombres en Chile, por lo menos hasta 1973, cosa de mirar las fotos del Senado, de la Cámara de esa época. Las mujeres, más allá de tener el derecho a voto, se integran a la política en la lucha antidictatorial, que las mujeres fueron muy importantes, pero no porque les dieran permiso, sino que porque era necesario, los hombres estaban presos o escondidos, y las mujeres salieron a dar esa lucha y después no se fueron más para la casa. Pero nunca ha sido un espacio fácil y cómodo. Las dinámicas políticas son muy machistas, favorecen la participación masculina y la mujer que desea participar en política tiene que participar a cuenta de inventario, poner en un closet o en el silencio, que tiene que dejar a los hijos con alguien o que tiene que contratar a otra mujer para que se haga cargo de sus hijos y digamos hay una cadena de mujeres para que cuando una mujer sale al ámbito público hay una cadena de mujeres detrás que lo permiten, no hay una cadena de hombres. En cambio, cuando el hombre sale a lo público también hay una cadena de mujeres que no son reconocidas. Participar ya es una barrera, pero estar en la palestra pública es ponerse a la patotera. Digamos, las violencias son múltiples, multifactoriales, multidimensionales y nadie nos prepara para eso. Yo creo que es un desafío importante en la educación para lo público con las mujeres, porque creo que por cada una de nosotras que nos atrevemos a tomar el micrófono, a hablar, hay muchas otras que no se atreven, porque el castigo es multifactorial. Podría estar toda la tarde hablándoles de las cosas que pasan, pero hoy día la manifestación más evidente son las agresiones digitales. La mujer en lo público, y esto también está estudiado, recibe los ataques a la mujer que está en lo público, siempre casi todos son sexualizados, se refieren a su cuerpo, si es bonita, si es fea, si cómo habla. Muy pocas veces, y esto yo lo he observado, muy pocas veces el comentario negativo es decir, no estoy de acuerdo contigo o tu argumento es débil en tal ámbito o te equivocaste en ese dato. Casi todos son cállate, conchetumare, maraca, comunista, fea, dientes chuecos. O sea, es ¿cómo se llama? Un menú de insultos que llegan así como lluvia de caca. Eso es, entonces uno tiene que ya aguantar que le llegue. Y este es mi punto, y lo conversaba hoy día con las periodistas en la mañana. Hace daño. No somos inmunes a eso. Y la violencia sistemática sostenida hacia las mujeres en el ámbito público hace daño, asusta, intimida y provoca daños a la salud mental. Por lo tanto, creo que hay estrategias que uno puede adoptar. En mi caso, estrategias evitativas. Por ejemplo, dejé de usar mi cuenta de ex Twitter porque, digamos, ya no le encuentro sentido estar ahí, digamos, cada feliz día de la mariposa, cállate. No, ya. No, pero tengo que ocupar otras y entonces tengo que dosificar y tengo que como elegir qué plataforma voy a usar, qué temas voy a tocar, porque no soy inmune a la violencia y creo que es importante reconocerlo colectivamente, porque tendemos a crear esta imagen de mujeres superpoderosas que podemos con todo. No podemos con todo. Y necesitamos apoyo y necesitamos apoyarnos y sostenernos entre nosotras. Y eso, digamos, es la superficie nomás. Están todas las otras violencias simbólicas, lo conversábamos hace un rato. A salir a manejar en la calle ya es exponerse a los insultos, a los ataques gratuitos, solo por ser mujer. Y yo creo que ese nivel de violencia, la primera tarea es visibilizarla. No es aceptable. No es aceptable insultar a las mujeres
cotidianamente, sostenidamente, sin ningún tipo de consecuencia para los agresores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está intentando castigar hoy cuando se ataca a una mujer que ejerce su voz con autoridad? Daniela. Hay una diferencia importante entre ser una figura pública y una comunicadora, que de alguna manera no puede estar fuera de las redes sociales, porque en mi caso yo no tengo ese nivel de exposición. Y claro, es divertido porque sí, alguna vez me he metido a mirar una nota y que dije, y sí, los comentarios son guatona, no sé qué, bla, 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 lo que sea. Y sí afecta, pero también si uno no está obligado a estar en ese espacio, o sea, porque realmente es sumamente rudo y es imposible que a uno no le vaya a afectar, pero también, bueno, yo también me meto a veces a ver cómo le sacan la mugre a algunas personas porque es muy violento. Y por eso ni siquiera es una fuente de información. Las redes sociales son una relativa fuente de información. Si uno quiere entender un problema, tiene que ir a otros lados y tiene que leerse los libros completos. Y aquí yo creo que ese es un gran problema, la liviandad en todo sentido. Ahora, también pensaba, ¿y por qué a mí me encantaba Facebook y lo cerré porque era ya muy complejo cuando entré al cargo limpiar eso, pero Instagram me gusta, ¿por qué yo tendría que retirarme? Eso me parece que ahí estaba el punto de eso se va a normalizar, porque en el fondo eso es una especie de plaza pública en que tenemos que participar, o sea, no puede ser un amedrentamiento por ese tipo de cosas. Pero más bien pensaba qué consecuencias yo he tenido por tomar decisiones, nada que valga la pena hablar, no he tenido ninguna, más que alguna cara larga que me hayan puesto por ahí, pero algo que de verdad me afecte o me quite algo relevante, no, pero es distinto el espacio de las redes sociales. Me parece que es mucho más lo que a uno le da, si es que uno tiene la convicción y después no llega a la conclusión contraria de que a lo mejor ha cometido un error, es mucho más lo que te da el tener esa voz, o sea, ese poder de decisión, porque es más bien eso. Y lo otro me parece que sí que es complejo exponerse en esos espacios. Es muy tóxico a todo nivel. Y hay una última cosa, o sea, porque yo lo he pensado, porque a veces uno busca una cosa, una dieta, y el algoritmo te tira 100.000 y no te deja nunca más de perseguir con eso. Pero también tiene que ver con que nosotras, las mujeres, llevamos una historia larguísima de ser valoradas y haber aprendido a que se nos valora por la belleza. Y eso no es solo una cosa que los hombres nos hacen a las mujeres nos lo hacemos a nosotras mismas. Y a mí me parece que la ropa y el maquillaje, y que todo es entretenido, pero que también hay una cuestión que depende de nosotras, de que eso ocupe una parte, y que el trabajo se valida por el trabajo. Yo creo que eso las mujeres ahora siempre ha habido excepciones, pero más bien ha sido lo otro, o sea, que nosotras nos vendemos en la sociedad o no de acuerdo a los atributos físicos. Y eso sí que es algo que hay que buscar, o sea, uno tiene que estar consciente de eso y ponerle algún límite, o sea, no puedes comprarte eso. Gracias. Bueno, ambas coinciden en que lo que se intenta castigar no es lo que dice la mujer, sino el hecho de que sean ustedes, como mujeres, que digan y que tengan poder para hacerlo. Eso duele a quienes han estado hegemónicamente siempre a cargo de todo, ¿no es cierto? Acá voy a hacer un paréntesis. Me dicen que salude a quienes están de Lima, de Quillota, Quilpué, San Fernando, San Felipe, Viña del Mar, Buin y Los Andes. Saludamos a todas aquellas personas que nos están acompañando en este lindo conversatorio y le damos un aplauso. Muchas gracias.
Bien, ampliando la mirada que acabamos de reflexionar, ¿no es cierto? Tradicionalmente hemos entendido el espacio público como aquel donde la palabra circula libremente para construir una sociedad. Sin embargo, hoy habitamos una extensión de ese espacio que parece no tener ley, el entorno digital. Para las mujeres que ejercen liderazgo en las redes sociales, no son solo una herramienta de comunicación, sino un escenario de asedio coordinado y sin rostro, que busca mediante la saturación y el odio forzarlas a retirarse de ese espacio. Muchas lo hacen. Son pocas las que tienen la valentía de continuar. Bajo este análisis, Alejandra y Daniela, cuenta nuestra democracia hoy con herramientas reales para proteger a las mujeres violentadas en estos entornos sin rostro, dejando que la tecnología se convierta en una nueva forma de censura? Y ante este panorama, ¿cómo podemos seguir incentivando el liderazgo femenino si el precio por participar en el debate público es significativamente más violento y personal para una mujer que para un hombre? A ver, yo creo que primero es importante tener como una mirada de lo que pasa con los medios de comunicación. Antiguamente, mucha vida pública se hacía en espacios presenciales. La política se hacía en las plazas, en los congresos, en las iglesias, en fin. Pero vuelvo a reiterar, era un mundo de hombres. Y las mujeres igual se quedaban cumpliendo su rol tradicional, fueran del partido político que fueran. Con la modernidad nos ha dado más espacio en lo público, pero también se han reducido los espacios de debate directo presencial. Y el debate se trasladó a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tradicionales se están extinguiendo, esa es la verdad. Cada vez hay menos, no solamente hay menos, son más frágiles. No sé si ustedes han tenido la experiencia, me imagino que los que no son periodistas o las que no son periodistas no han tenido la experiencia de haber visitado, por ejemplo, la sede del diario El Mercurio, cuando El Mercurio estaba en su gloria majestad, que era una cosa impresionante la cantidad de gente que trabajaba ahí. Hoy día uno va al edificio del Mercurio y penan las ánimas, ¿no? Y hay como una persona allá en una esquina, otra persona por allá. Eso que le pasa al Mercurio, que es el diario más grande de Chile, ha pasado con los demás diarios desaparecieron. O sea, La Tercera también es un chiste. Los canales de televisión, los medios tradicionales han dejado de ocupar el lugar central mediador que ocupaban en la sociedad hasta hace poco, y han sido reemplazados por los medios digitales. Medios digitales que hay de todo. Ese es un océano de mucho ruido, donde está la señora que comparte recetas, los gatos tiernos, la pornografía, de todo, y entre medio los medios que mantienen la estructura de entender el periodismo como una profesión, como un oficio público, de buscar, verificar y difundir información de interés público. Pero cerrar los ojos a que eso existe, esa es la plaza hoy día. ¿Cuáles son los beneficios de esa plaza? Que ya no hay barreras de entrada. Cuando yo trabajaba en un diario de comunicación, para que una persona fuera entrevistada, tenía que pasar por el visto bueno del director, los editores, y si la periodista proponía, oye, ¿por qué no entrevistamos a esta mujer? No, si las mujeres hablan pura. Ya. Entonces no se entrevistaba a mujeres, no escribían, las mujeres no escribían, aparecían en las columnas de opinión. Las mujeres tenían su sección de cocina, lavado, cuidado de cabros chicos. Esa era como la sección femenina del diario. Y las mujeres que trabajábamos en el diario, digamos, teníamos que a los codazos ganarnos el derecho a reportear cosas que no fueran femeninas. Hoy día, gracias a que estas tecnologías, las nuevas tecnologías son muy baratas, todas podemos tener acceso. Eso no significa que nos escuchen, eso no significa que nos hayamos ganado. Y por eso nos castigan, y aquí vuelvo al punto. ¿Por qué se castiga a la mujer en las redes sociales?
porque está abandonando su rol tradicional. El rol tradicional de la mujer es estar callada. No importa lo que piense, no importa lo que haga, no importa si tiene opinión o no tiene, estar callada. Entonces, incluso la mujer que está ofreciendo una receta está saliéndose del rol tradicional, está saliendo del ámbito privado y se está metiendo en lo público, y eso es castigado por una sociedad que reacciona a eso, y por eso la violencia, porque no castigan el contenido, sino que castigan la osadía de salir de la casa. Eso es lo que se castiga. Y entonces hay distintos niveles, por supuesto, mientras más uno entra a terrenos masculinos, si uno habla de política, si uno habla de economía, si uno habla de justicia, entonces se está metiendo en la pata de los caballos, y ahí se pegan las patadas más fuertes. Pero tomando tu punto, yo creo que no podemos ignorar la importancia que tienen las redes sociales hoy día. No se puede ignorar, porque esos son los medios de comunicación y no se manejan en Chile. Se manejan en el algoritmo de Meta o de Google, donde estimulan que la información que te llega, al principio era la información que a uno le gustaba. Uno buscaba una dieta, dieta. Ya. Ahora estimulan también el conflicto. Entonces, si alguien odia a las mujeres, le va a aparecer en su línea de comentarios lo que opinan las mujeres. ¿Para qué? Para que las ataque. Porque el algoritmo hoy día premia el conflicto. Entonces, mientras más, no solamente le aparece ahora a uno lo que le gusta, sino lo que odia, para que uno tenga una reacción de odio. Eso, hasta que no lo entendamos y no hagamos políticas para regular eso, no va a desaparecer esta violencia, porque es una violencia que está diseñada, es una violencia que los diseñadores de esto estimulan, porque mientras más visceral es la reacción, más adicción tenemos a las redes. Y lo que en realidad las redes es un sistema de adicción mental, y es cosa de pasearse en metro o digamos, es una adicción que está ahí y que no se soluciona normativamente, no se soluciona diciendo, bueno, en mi casa yo no permito ya, bueno, a lo mejor le resulta a usted, pero está tan masificado, tan colectivamente, o sea, tenemos que pagar las cuentas por el celular. Ya no hay muchos trámites que no se pueden hacer presencialmente, hay que hacerlos por el celular. Entonces, al mismo tiempo que dice no lo use, hay cosas que no puede hacer si no tiene un celular. Entonces, yo creo que tomar conciencia de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que no podemos permitir, y también de que hay leyes que se pueden dictar localmente para evitar, disminuir, exigirle rendición de cuentas a estas compañías que hoy día son lo que anteriormente eran, no sé, pues los vendedores de esclavos. O sea, son compañías que tienen que dar cuenta de las éticas que usan en sus políticas. Muchas gracias, Alejandra. Daniela. Claro, por supuesto. ¿Cuenta nuestra democracia hoy con herramientas reales para proteger a las mujeres violentadas en estos entornos sin rostro, o estamos dejando que la tecnología se convierta en una nueva forma de censura? A ver, yo diría dos cosas, porque sabía que podíamos, a lo mejor por dar la presencia de Alejandra, hablar de cosas que yo no conozco bien, entonces trataba de recordar censuras a periodistas, y claro, había olvidado un caso icónico de los 90. Pero también, o sea, fuera del ámbito de las redes, uno de los casos que a mí más me ha impactado es el de el atropello a una joven que estaba en el Día del Joven Combatiente, en que una camioneta la atropella, a propósito de la idea del tú no deberías estar acá. O sea, ¿qué haces acá protestando, y cuánto odio puede haber para que uno pueda... entonces, porque esos son... uno ahí arriesga, o sea, en el fondo arriesga la vida, y eso es irreparable, por supuesto. Lo de las redes sociales... comparto que es un espacio muy violento y tiene una particularidad con las mujeres, que es esto de que siempre nos está, que ni siquiera nos discuten con argumentos, y que siempre va un poco como a
a descalificaciones de otro tipo. Me parece que primero se produjo una especie de, como de perplejidad y además era una anomia absoluta si el Estado no tenía herramientas. Aparte que es una tecnología, hay estudios que plantean que el tema de la tecnología y las revoluciones industriales siempre fueron problemáticas, pero que esta cuarta revolución tecnológica produce que haya un cambio de billones de personas que entran a una red, pero después entran a otra y después se inventa otra, entonces cuesta mucho reaccionar porque es realmente un proceso muy acelerado y ha sido difícil, pero para contar alguna experiencia que nos dé más ánimo, Brasil, siendo un país importante, su Supremo Tribunal Federal, que es equivalente en alguna medida al Tribunal Constitucional, tiene más competencias, planteó que mientras Red X, si no me equivoco, no tuviera un domicilio y un representante legal, los iba a suspender. Pero no era por un tema de género, pero vale lo mismo, que es decir, bueno, acá ustedes son una plataforma de propagación de desinformación y producen resultados de los que nadie se está haciendo responsable y tomaron una decisión muy salomónica porque para los tribunales la libertad de expresión es un derecho muy complejo de tratar porque si tú quieres limitar algo que parezca libertad de expresión eres o sea, vas en contra de la democracia y aquí no, bueno, la libertad de expresión para algunos no tiene límite y con las redes sociales no tiene límite y el Estado no tenía herramientas, pero los Estados están buscando herramientas, los tribunales también y por supuesto como son redes globales que en realidad no están muy personificadas en ningún lugar ni por nadie, es interesante la opción del tribunal porque no les dijo los voy a cancelar o claro. No, pero o sea, primero les dice quiero emplazar al juicio y Elon Musk les dice no, porque nosotros no tenemos nada en Brasil. Lo suspenden 3 meses y siendo Brasil el 6º país creo con más usuarios, a los 3 meses se fijaron domicilio legal y representación. Entonces, bueno, y ahí en ese juicio hablemos de los límites de la libertad de expresión. Entonces, me parece que son experiencias interesantes. Y por otro lado, también yo creo que se está investigando el tema de cómo regular un algoritmo, porque mucho está enfocado en la idea de la información, que sepamos cómo funciona, pero en realidad tiene que ver cómo lo alimentamos, porque el algoritmo no es neutro, si también eso ya estamos de acuerdo que no lo es. Entonces, ¿cuál es la regulación que pueda evitar que el algoritmo discrimine? Porque lo hace. O sea, y entonces yo pienso que es algo que sí que nos ha tenido mucho tiempo como knockout, pero que ya están habiendo reacciones y tiene que haberlas, hay que encontrar las respuestas jurídicas. Claro. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a pasar... no otro tema, todos son temas que nos interesan a nosotras las mujeres, pero entro al próximo. Dice, mucho se ha escrito sobre el techo de cristal, pero poco se profundiza en lo que ocurre una vez que se atraviesa. Históricamente, las estructuras de poder han sido diseñadas por hombres, bajo lógicas de jerarquía y competencia. Sin embargo, cuando una mujer con conciencia de género ocupa los espacios que eran tradicionalmente de hombres, se produce un choque de fuerzas. Estamos hablando de las mujeres con conciencia de género, no cualquier mujer, ¿ya? El intento por instalar la colaboración frente a la competencia y lo colectivo frente a lo individual. Ustedes han habitado el corazón de instituciones tradicionalmente masculinizadas, la alta justicia y el periodismo de investigación. Desde esa vivencia les pregunto, ¿cómo se ejerce el poder siendo mujer en espacios masculinizados? ¿El entorno mimetiza a las mujeres o ellas logran transformar la cultura? No tengo tan clara la respuesta, porque a mí me ha pasado que he podido trabajar en estructuras en que hay hombres y mujeres.
y he tenido problemas y he trabajado muy bien con distintas, o sea, en equipos conformados por hombres y mujeres. Quizás no soy muy amiga de la idea de que, bueno, como es mujer, entonces llegó la empatía, el afecto. Me parece que tenemos derecho las mujeres a ejercer el poder como nos parezca más adecuado. También hay algo a veces en esos discursos como que las mujeres, como somos mujeres, vamos a cambiar la estructura. Y la perspectiva de género probablemente ayuda a la igualdad, a tener una herramienta de análisis, de toma de decisión que está atenta a la igualdad, a la dignidad de las personas y atender las dificultades distintas que tienen las mujeres en los espacios laborales. En eso puede ayudar, yo creo pero que naturalmente nosotras transformemos los espacios, ni siquiera estoy segura que debamos hacerlo porque también hay una idea ahí como de que naturalmente tenemos que ejercer el poder de una determinada manera y a mí me parece que hay distintos tipos de liderazgo, me parece que los liderazgos son complejos, que en esta sociedad que una mujer tome decisiones siempre es muy difícil e incluso es más resistido, o sea que si tú a veces tomas la decisión y eso siempre tiene costos y beneficios, te lo cobran más. Yo lo plantearía también un poco por ese lado, o sea, quizás es porque tienen esa expectativa de que uno tenga una cuestión más maternal. Y a mí me parece que en eso que las instituciones son espacios que tienen que ser humanos, pero que también son espacios complejos. Yo me dedico al tema de trabajo, ese es a lo que yo he estudiado, y donde hay mucha gente, hay muchos problemas, hay conflictos, y me parece que la perspectiva de género es una herramienta más, pero que las mujeres también ejercemos los liderazgos de distintas maneras y tenemos derecho a hacerlo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Yo creo que las mujeres igual hemos inventado un relato para convencer a los hombres de que nos dejen ejercer el poder, una cierta idea de que la mujer es mejor y que es mejor y es más buena. Mentira. No somos mejores ni más buenas, pero no somos peores. No somos peores que los hombres. Y por lo tanto, yo creo que si uno lo mira a los grandes números, que al final lo que importa más que la experiencia individual, en los grandes números, si la mujer representa la mitad de la población, debe tener una representación similar en todos los puestos de poder, sea mejor, sea peor, sea más autoritaria, menos autoritaria, más maternal, no importa. Digamos, si tengo una industria donde los trabajadores y trabajadoras, la mitad son mujeres, si no hay ninguna distorsión basada en el género, las mujeres deberían representar igual número de puestos de poder. Pero ¿qué pasa en la realidad? Y esto también está estudiado, que aunque a veces la base, y pasa en el periodismo, la base está llena de mujeres, va subiendo la pirámide y los cargos de poder los van asumiendo hombres. Sí, cuesta mucho que una mujer esté en posición de poder. Y también está estudiado que cuando las estructuras son muy piramidales y hay poco acceso de las mujeres a los cargos de poder, la que llega muy masculinizada y llega con los cuchillos y no quiere que otra ascienda, porque es lógico, porque le costó mucho llegar a donde está y ve a toda otra mujer como amenaza. En cambio, cuando hay una masa crítica, un cierto porcentaje suficiente de mujeres, se relaja la cuestión. Entonces, yo creo que más allá de los estilos de liderazgo, si somos buenas, malas, etcétera, digamos que hay derecho a quejarse contra una mala jefa como hay derecho a quejarse contra un mal jefe, lo que es importante es que en los grandes números nos vemos representadas de la misma cantidad que somos en la realidad. Si eso no sucede es porque hay una distorsión, y esa distorsión es la que debemos atacar y resolver, más que pensar que porque una mujer llega es mejor. Yo quisiera apuntar algo a propósito de lo que dice Alejandra, que me parece muy importante que las mujeres estemos,
en las redes, por cierto, pero en todos los espacios, y que no nos hagan salir de los espacios, así como pasaba un poco en la calle, que la solución a los ataques sexuales en la noche era que la mujer deje de salir. O sea, nosotros tenemos derecho a estar en todos los espacios, en todos los horarios, digamos. ¿Y por qué es importante? Porque el aprender a liderar es algo que se aprende. Entonces nosotras en eso sí que somos relativamente novatas y uno tiene que, relativamente, porque también hay mucha historia para atrás, pero o sea, efectivamente no hemos estado presentes en todos los espacios de toma de decisión y uno es algo que lo aprende a hacer cometiendo errores, aprendiendo a trabajar en equipo, aprendiendo a dosificar el ego, porque lo que les decía antes, que no es concurso Miss Universo, como pareciera que las mujeres nos tratan de hacer creer desde chiquititas. Entonces, esa experiencia, cuando también uno ya ha visto a jefas, a profesoras, a voces públicas, se vuelve más natural y uno recibe hay algo que ya está ahí, porque obviamente que llegar a ser la primera mujer en una institución te puede poner muy a la defensiva, y los hombres en eso claro que tienen una ventaja, porque siempre han estado ahí, entonces ellos han podido hacer las cosas de todas las maneras que hayan querido, o sea, eso. Bien, es cierto, los hombres han estado siempre, nosotras hace poco, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el tema de la sororidad? Lo voy a dejar así, no es una pregunta, es solo mi reflexión. ¿Eh? Por algo se está hablando hoy día mucho del tema de la sororidad entre mujeres. También quizás porque es importante que nos cuidemos entre nosotras. Voy a pasar a otro tema, que es la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados es quizás la barrera estructural más persistente para la autonomía de las mujeres. Las cifras en Chile son elocuentes y dolorosas. Las mujeres destinan en promedio 3 horas diarias más que los hombres a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado. Esta brecha se traduce en que casi un tercio, o sea, 33%, en edad de trabajar de mujeres se encuentran fuera de la fuerza laboral por razones familiares permanentes, frente a apenas un 2% de los hombres. Estas cifras son del INE, ¿ya? Del 24-25. Estamos ante todo lo que se podría denominar un subsidio invisible que las mujeres entregan al sistema económico a costa de su propio desarrollo profesional y salud mental. La pregunta, entendiendo que el cuidado debe dejar de ser una carga privada para convertirse en una corresponsabilidad social y del Estado, ¿qué propuestas concretas de políticas públicas creen ustedes que permitirían una conciliación real entre el mundo del trabajo y el hogar? ¿Cómo diseñamos un sistema que no solo ayude a las mujeres, sino que redistribuya radicalmente la responsabilidad del cuidado? Chuta, no venía preparada para hacer una propuesta política pública. Solamente puedo decir que para mí este es el tema. Este es el tema, es la gran barrera, escollo a la igualdad de hombres y mujeres, la democracia en la casa. La democracia en los cuidados, esta noción de que la mujer siempre tiene que estar cuidando a alguien, si no cuida a los hijos, que cuida a la mamá, y si no cuida a la mamá, que cuida al vecino, pero que si no está cuidando a nadie es sospechosa. Los hombres no tienen que cuidar nunca a nadie y la pasan de lo más bien. Entonces yo creo que la distribución democrática de esa tarea es el objetivo, y de ahí si la mujer quiere participar en lo público que lo haga, si no quiere, no, digamos, no es obligación, pero me parece que igualar esa cancha es necesaria, porque también tiene que ver con un efecto de clase. Pueden participar más en lo público las que tienen recursos para contratar a otra mujer que haga al lado doméstico, pero nunca se distribuye la carga doméstica hacia los hombres. Y la que no puede, la mujer que tiene que dejar a sus propios hijos para ir a cuidar los hijos de otra mujer, no puede participar nunca, no puede nunca tener una voz, no es considerada casi una ciudadana. A mí me parece que resolver ese problema de fondo en que no tengamos que pasarle la carga doméstica a una mujer más pobre que nosotras,
cuando resolvamos eso vamos a haber resuelto la gran mayoría de los problemas de género que tenemos. Muchas gracias. Es cierto, es el papel del Estado porque el poder dejar a quien tú tengas que cuidar, que muchas veces no son solo los niños, sino que haya una política nacional de cuidados es muy importante porque eso va más allá de las determinadas estructuras familiares, porque lo otro ya tiene que ver, y hay estudios interesantes sobre eso, que es que las familias, tradicionalmente hombres y mujeres, pero es lo mismo si son parejas del mismo sexo, hacen una negociación y uno tiene que cuidar y el otro es el que tiene que ganar el salario más alto. Y el que cuida tiene que optar a trabajos más flexibles. Son roles. Y eso me parece que se puede corregir o dar una salida distinta a esa negociación de que uno se va a desarrollar profesionalmente y el otro menos de lo que quisiera, si es que hay una opción de poder dejar con tranquilidad y seguridad a las personas a las que tú tienes que cuidar. Y ahí, si son políticas públicas, también son trabajos remunerados, porque una cosa es que uno le pague a una mujer, probablemente, pero otra es que si no uno empieza a recurrir a las mujeres de la familia. O sea, es siempre o sea, esos roles están todavía entregados a las mujeres. Claro. Bueno, me están diciendo que hay que terminar el conversatorio. Pero hay preguntas, yo tenía muchas más, las voy a dejar ahí. Hay preguntas del público que no entiendo mucho, pero las voy a leer nomás. ¿Ah? Dice lo siguiente: embrismo frente a feminismo, ¿qué nos pueden decir? Esa es una. La otra, con respecto a la igualdad para las mujeres, ¿consideramos a las personas transfemeninas o transexuales? Yo supongo que tendrá. Esta no la entendí. Y el último dice, ¿qué cambio concreto debería hacerse hoy para avanzar en la igualdad de género? Bueno, yo voy a tomar solo el tema del transgénero porque tengo una hija transgénero y un tema que me importa personalmente. Hay una cierta corriente feministas que plantean que las mujeres transgénero no son mujeres y no debieran estar en las luchas o qué sé yo, hay esa corriente. A mí me parece que es una discusión artificial. Las mujeres transgéneros, y también está estudiado, cuando un hombre decide o asume una identidad de género de mujer, al tiro le baja el sueldo un 30%. Al revés, si una mujer se asume hombre, le sube el sueldo 30%. Entre otras muchas desigualdades. Es decir, las mujeres transgéneros sufren las mismas desigualdades y a veces peor porque además están los prejuicios, qué baño ocupar. O sea, hay una cantidad de trabas cotidianas hacia las mujeres transgéneros desde lo pequeño a lo macro, que me parece que las mujeres, si estamos en la lucha por igualdad, no debemos dejarlas fuera. Sí, yo también quiero responder esa porque en el fondo la última es lo que hemos estado hablando y la del embrismo y feminismo, supongo que apunta como el embrismo, una idea de la mujer esencial y los feminismos son todo lo contrario, pero no sé a qué queríamos que enfocáramos. ¿Qué aparecía acá? Yo entiendo que el embrismo es esta idea de como que la mujer, por ser mujer, es mejor, digamos, y como hay una cierta resistencia a decir, bueno, no porque es mujer significa que es feminista. Bueno, ya. De la otra pregunta, yo de verdad me cuesta ver qué podría haber de importante en reivindicar una diferencia con las mujeres transgénero. Me cuesta entender qué es lo que se quiere defender con eso y sobre todo que ya a las personas transgéneros les toca una situación compleja,
tienen altas tasas de suicidio, hay mucha violencia, no sé qué detona ahí. Entonces, que mujeres que están luchando por la igualdad, por los derechos humanos, crean que hay una pelea que dar ahí, a mí me parece una locura. O sea, no... así que, o sea, a mí me parece que lo único que uno tiene que defender es lo que hemos estado hablando, o sea, el derecho de todas las personas a presentarse en la sociedad de la manera que hayan autodeterminado y poder seguir sus proyectos de vida con el respeto a todos sus derechos. Claro, muchas gracias. Por supuesto, como el respeto a su dignidad humana, ¿no es cierto? Da lo mismo qué identidad sexual tenga. Sí. Sí, o sea, y me parece que además que las personas que transitan a otro género son de ese género, o sea, no veo que por qué podríamos decir lo contrario. Seguramente hay una autora muy famosa que parece que tiene un punto ahí, pero me parece completamente irrelevante para cualquiera que crea en la igualdad de las personas y sobre todo que respete los derechos humanos. Perfecto. Bueno, esa es como la importancia de este conversatorio, digamos, para reflexionar acerca de las preguntas del público. Aquí hay 2 preguntas más, pero no sé si se pueden hacer. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? ¿Tienen tiempo? Ya. Ya. Dice... Alejandra dice que la violencia en parte importante viene de la salida del espacio tradicional de silencio de las mujeres. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen el centro a las chamanas. Quizás el tema es volver para avanzar. Esa es una reflexión, yo creo. Después, bueno, si ustedes quieren reaccionar frente a eso, ¿cómo aplicaría la perspectiva de género interseccional en la construcción de ciudadanía y derechos femeninos? Bien. Yo creo que hay pueblos originarios y hay pueblos originarios, digamos. Yo creo que no hay que romantizar al respecto tampoco, digamos, una vez leí un libro que se llama Princesas Incas y era bastante escalofriante lo que hacían los incas con las niñas. Así que, bueno, y también ha habido civilizaciones y matriarcados y todavía hay algunos por ahí que nos pueden servir de referentes y que nos pueden alimentar nuestras reflexiones, pero a mí me parece que un punto de más allá de culturas, religiones, credos, consenso de la humanidad es que todos somos seres humanos más allá de colores, credos, y que todos debiéramos tener, y todas y todos debiéramos tener los mismos derechos, y mientras que no sea así, hay una lucha que dar, digamos, en cualquier contexto cultural, me parece a mí. Gracias, Daniela. Claro, y la otra es cómo aplicaría la perspectiva de género interseccional en la construcción de ciudadanía y derechos femeninos. A mí me parece que son herramientas analíticas interesantes, que son importantes sobre todo porque vivimos en una sociedad muy segmentada, muy segmentada. La élite del país realmente tienen problemas para conocer realidades distintas a donde se han confinado, digamos, y las redes sociales también funcionan de una manera parecida. Me parece que si a uno le enseñan cómo mirar, porque en el fondo la interseccionalidad es decir, mire, no son problemas segmentados, a usted probablemente se le van a presentar con que es mujer, pero que además es pobre, a lo mejor la suma de discriminaciones. etcétera. Y eso es como que a uno le enseñan a ver el problema de nuevo. Y me parece que es importante porque no es fácil ver al otro, sino la sociedad no te incentiva a eso, nada incentiva a que uno mire bien, trate de entender, porque otra cosa de las redes sociales es que es una cámara de eco yo lo que quiero es decir, no quiero escuchar ni ver. Entonces,
Son formas que se encuentran para profundizar en entender la discriminación y, por lo tanto, cómo profundizar la idea de la igualdad en la democracia. Entonces, sí, me parecen que son grandes aportes. Perfecto, muchas gracias. ¿Estamos terminando? Sí. Bien, yo tengo unas palabras finales, así que cortito. Este conversatorio no ha tenido como propósito ofrecer respuestas concluyentes, sino abrir preguntas que nos interpelen y nos acompañen en nuestro camino de perfeccionamiento. Porque cuando las mujeres pensamos juntas, cuando la palabra circula con libertad, respeto y sentido fraternal, se fortalece la conciencia y se enriquece la obra común. Que este 8 de marzo sea entonces un acto de conciencia, de memoria activa y de compromiso con los valores que nos guían. El 8 de marzo no es únicamente una fecha de denuncia, ni solo una instancia de conmemoración, es ante todo de profunda conciencia y memoria. Desde la masonería aprendemos que toda construcción verdadera requiere tiempo, paciencia, constancia y trabajo perseverante. Desde la historia de las mujeres sabemos que cada avance ha sido fruto del esfuerzo colectivo y que nada de lo conquistado es definitivo si no se sostiene con responsabilidad y vigilancia ética. Tal vez el desafío de nuestro tiempo sea continuar puliendo nuestra piedra bruta, honrar lo alcanzado sin clausurar el diálogo, sostener la ética como principio irrenunciable y preservar la humanidad como eje de toda acción. Porque sin diálogo, sin ética y sin humanidad, ninguna obra puede considerarse justa ni duradera. Que este 8 de marzo no sea solo un recuerdo inscrito en el calendario, sino una invitación permanente a seguir pensando, trabajando y actuando con responsabilidad, convicción y coraje, porque pensar juntas también es un acto masónico, una forma de cuidar la dignidad humana, la democracia y el porvenir de la sociedad que aspiramos a construir. Muchas gracias Alejandra. Muchas gracias Daniela. Yo quiero solamente agradecer la invitación, de la paciencia de escucharnos, de compartir con nosotras. A mí cuando me dicen masonería me asusto, pero también agradezco a mi comadre Amelia, que es masona y me ha ayudado ahí a ver las cosas de manera distinta. Ya fui a varias fiestas blancas. Así que muchas gracias por la invitación y sigan adelante. Bueno, algo importante, ya las aplaudimos, agradecemos a las invitadas, a la moderadora, y ahora algo muy importante, querida hermana maestra, un pequeño recuerdo, no debo decir lo que es, No se nota. porque yo sé, así que aplauso. Muchas gracias. Agradecemos la asistencia. Con estas luces yo a ustedes las veo a oscuras, pero agradecemos toda la asistencia. Y abajo en el jardín hay un pequeño ahí ágape fraternal para que sigamos compartiendo. Así que muchas gracias.